Franco, el seguir con viento bajas, lo hemos nombrado y aquí está. Por si alguno tenía alguna duda de que Jaime Tobajas era titular, ahí está, dando las primeras muestras de lo que
Medusa que lleva serpientes en su cabeza que atacan con todo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Vamos a ir haciendo un poquito de prueba 5 minutos antes de iniciar. No sé si me escucháis, si podéis contestarme en el chat. ¿Estáis todos muy bien muteados? Vale, perfecto. Gracias, Chema. Estáis muteados y os lo agradecemos. Os lo agradecemos que estéis muteados porque así va a ser, va a estar todo fenomenal. Vamos a hacer la prueba de sonido también con Beatriz y con Marta, que no las veo. A ver si las veo ahora. No sois. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Se me ha hecho así con el... Exactamente, tenemos a Chema, que nos va a hacer de asesor. Nada, para los que vayáis ya entrando, vayáis accediendo. Esperamos 4 minutos para comenzar y empezaremos. Y ahora tu Fruta Torres con tus personajes preferidos de Disney y muchas otras novedades. Crea momentos que unen. Compra 2 productos Milka y consigue uno de ellos gratis para compartir con quien tú quieras. Y podéis mutear ese vídeo que se está, me parece que es Luis Justo. En 50 años solo hemos aprendido una cosa. Luis Violeta. Y es que hagas lo que hagas, hazlo dulce. Si tienes algo malo que decir, dilo dulce. Seduce con los desconocidos, pero más aún con los conocidos. Seduce en la primera cita, pero sé más dulce en la ruptura. Cada día sube un vídeo dulce, una foto dulce. Haz un comentario que tu hogar siempre sea un dulce hogar. Vive un amor dulce, o 2, o 3, o 100. Un adiós es dulce, duele menos. Y acaba convirtiéndose en un dulce. Es una luna de miel. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros la bienvenida a esta segunda sesión. Bueno, pues tenemos a nuestras compañeras Marta Peraznau y Beatriz Parra,
para la jornada de psicología deportiva para entrenadores y entrenadores. Lo que sí que os rogaría es que desde aquí no tenemos ahora un control del muteo de los micros, porque nos hemos cambiado de plataforma por el problema que tuvimos la sesión pasada para poderos acoger a los 300, más de 300 inscritos que estabais en el día de la jornada anterior, y tuvimos que cambiar de plataforma para poder acoger a todas las personas que estabais interesadas en la jornada. Pero bueno, esta vez tenemos la solución realizada de poder acoger a todas y a todos los que estéis ahí en vuestro domicilio, en vuestra casa, pero el tema del muteo, por lo que sea, no tenemos una gestión directa del tema. Entonces, sí que os agradeceríamos que lo tengáis muteado, y el procedimiento de la sesión va a ser como la sesión anterior. Marta y Beatriz van a desarrollar toda la sesión, y al final de la sesión vamos a tener entre 20 y 25 minutitos para poder desarrollar todas aquellas cuestiones y dudas como sucedieron en la sesión anterior. Como os decía, bueno, presentarme, yo soy Fede García, pertenezco a la Dirección General de Deportes, a la Escuela Aragonesa de Deportes, y hoy estamos en una jornada que la denominamos Mente Fuerte, Cuerpo Imparable, una jornada de psicología evolutiva, perdón, de psicología deportiva, en la que, bueno, pues mejoraremos el bienestar, yo creo, el bienestar mental de nuestros deportistas a la hora de enfrentarse a, bueno, pues a situaciones como vimos en la anterior sesión, donde, bueno, pues puedan regular emocionalmente esas situaciones de alta presión, ¿de acuerdo? Y por ello también, bueno, pues como entrenadores desarrollar habilidades de comunicación efectiva, que eso va a ser otro de los puntos importantes que en la otra sesión también se recalcó. Y cómo no también el tema de la potenciación de la autoconfianza y la motivación, ¿no? Que bueno, pues dentro de un equipo y dentro de cualquier modalidad deportiva es importante. Y para ello tenemos a estas dos magníficas ponentes, que son Marta Perarnau y Beatriz Parra. Las dos son deportistas. Son jugadoras que han estado en equipos de primera división, han estado en equipos de aquí nacionales del Betis, el Sevilla y el Rayo. Han estado también en México, jugadoras de México, en Islandia y en Italia. Pero aparte de ello, ellas dos son magníficas comunicadoras, magníficas ponentes, como bueno, pues nos demostraron en la sesión anterior de febrero. Y por ello, en el caso de Beatriz, ella es docente del Centro de Enseñanza, del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol andaluz, ¿vale? Y es técnico deportivo superior, por supuesto, de fútbol, ¿vale? Ella es nutricionista también de profesión, y también está, bueno, a puntito de ser psicóloga y luego especializarse en psicología del deporte. Y por el otro lado, lo mismo, tenemos también una súper deportista, también, como hemos dicho, jugadora de fútbol, es también entrenadora de los equipos base de Huesca, por lo tanto tiene las dos partes, ¿no? Del ámbito deportivo como deportista y el ámbito de técnico deportivo también, ¿vale? Y ella sí que es psicóloga, y es máster, está en el máster ahora de psicología deportiva, ¿de acuerdo? Dentro de la cátedra Blanca Fernández Ochoa, ellas están las dos en la cátedra, y bueno, parte de esta jornada, como la de la anterior, es gracias a esta cátedra en la que el Gobierno de Aragón tiene un convenio, tramitó un convenio con la cátedra para poder realizar labores de investigación, de divulgación y de formación. Y para ello estamos. Y ya no me enrollo más, porque me gusta esto del micro, y por lo tanto, bueno, espero que disfrutemos de esta sesión con Marta y con Beatriz, ¿de acuerdo? Con las dos. Y por lo tanto, lo dicho, al final de la sesión tendremos esos 25 minutitos para, a través del chat, poder realizar las dudas que tengamos. Pues nada, gracias Marta, gracias Beatriz. Genial. Fede, muchísimas gracias, no solo por la presentación, también a la Escuela Aragonesa del Deporte por este espacio que nuevamente creamos. Ahora sí, para finalizar esa primera parte de esta ponencia. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los, bueno, ahora mismo 55, espero que después sean muchos más que estáis aquí. Y nada, deciros que estamos muy felices, no solo por la acogida que tuvimos el primer día, sino por poder presentaros hoy. Creemos una serie de contenidos que a todos nos van a beneficiar como entrenadores.
Como bien ha dicho Fede, venimos en nombre de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Como su nombre indica, uno de sus objetivos principales es apoyar psicológicamente al deportista y bueno, desde nuestra rama en concreto venimos aquí para intentar daros herramientas como entrenadores para cómo poder ayudar a la mejora del rendimiento de nuestros deportistas y también a nuestro bienestar como entrenadores, ¿no? Necesitamos estar nosotros primeramente bien para poder brindarle nuestra mejor versión a nuestros deportistas. Os recordamos solo de dos aspectos que ya vimos la última vez. Uno de ellos es que vamos a utilizar durante toda la ponencia tanto el género femenino como el género masculino indistintamente. Creemos que es la mejor forma de igualdad, al menos de inclusión. Sí, de inclusión para nosotras. Y sí, fomentar que por favor nos preguntéis, nos cuestionéis absolutamente todo lo que necesitéis, lo pongáis en el chat. Fede va a estar pendiente de todas vuestras preguntas, porque al final estamos aquí para intentar ayudaros. No sé si lo conseguiremos o no, lo vamos a intentar desde luego, pero cualquier circunstancia personal creo que va a ser enriquecedor para todos y estaremos encantadas de poder debatirlo. Y, no sé quién tiene por ahí el micro. Nos escucharéis mucho decirlo hoy porque, como ha dicho Fede, no tenemos el control de los micros, así que bueno, ya, creo que ya paramos. Y nada, antes de empezar, pediros disculpas por el cupo limitado que tuvimos la última vez. Ya se ha solucionado, así que espero que no haya problema. Dicho esto, vamos a pasar a compartir pantalla. ¿Me deja algo? No. Genial, perfecto. Todo en orden. Vale, ¿lo veis todos? Creo que sí, porque yo no lo veo. No puede estar bien, ¿no? Pero ¿se ve todo? Espera, a ver. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se ve? Vale. Genial. Nosotras no os vemos, como os dijimos la última vez, entonces es un poco extraño porque nos encanta que sea un poco más... No, no se puede hacer chiquito, o no sé hacerlo, al menos. Bueno, que es un poco extraño el hacerlo de este formato online, pero insistimos, cualquier duda ponedla por el chat porque luego sí que podremos veros e interactuar y será un poco más directo, digamos, o humano. Este es el contenido de lo que vamos a ver hoy. Los dos primeros puntos, hago un pequeño inciso, porque son puntos que surgieron en la charla anterior, que es verdad que ya teníamos contemplado, pero que, bueno, agradecemos mucho que nos lo dijerais porque hemos decidido incluirlo del todo. Creemos que son aspectos importantes que todos como entrenadores, independientemente de la categoría y deporte al que entrenemos, nos vamos a tener que enfrentar y bueno, quizás son unas diapositivas un poco más teóricas, pero que creo que nos pueden beneficiar a todos. Y los otros tres puntos, que sí que son quizás un poco más de herramientas psicológicas directamente, diferenciaremos entre clima motivacional y entorno seguro. Son dos conceptos muy interesantes en el ámbito deportivo. Y por último, abordaremos el fomento de la autonomía. Es mi punto favorito. Ya luego veréis por qué. A ver si nos da tiempo. Aquí. Venga, empecemos. ¿Se ha pasado? ¿Fede? ¿Sí? ¿Veis cómo se ha pasado? Perfecto. Bueno, pues entramos entonces en la parte, digamos, más teórica del día de hoy, esa diferenciación por edades, que básicamente lo que intentamos es, dentro de el mundo del deporte, dentro de que sabéis, que ya os comentamos la última vez, que Bea y yo somos fieles creyentes de que al final el deportista es una persona independientemente de esa edad, que todas las herramientas que vamos a ver y que ya vimos el otro día son transversales, las podemos utilizar a cualquier edad o debemos utilizarlas a cualquier edad y en cualquier momento, ya estemos hablando de adultos a niños de 5 o 6 años, pero sí que es verdad que cada etapa tiene sus características un poco más específicas, que es lo que vamos a intentar abordar hoy.
y dentro de esas características, ver en qué podemos hacer un poquito más de énfasis para llegar más quizás a esos deportistas o poder ayudarles de mejor manera, ¿vale? Entonces, básicamente lo hemos dividido en 3 etapas: etapa infantil de 6 a 12 años, adolescencia temprana de 13 a 15 años y adolescencia tardía de 16 a 18 años. Después ya tendríamos adultos y después atletas máster. ¿Qué necesitamos en todas ellas? Adaptar nuestros entrenamientos a esa especificidad. Ojo, como digo, sin olvidarnos de esas herramientas básicas que estamos viendo. Para la etapa infantil, de 6 a 12 años, no vamos a entrar en cada una de las características, pero sí hacer referencia a que es una etapa donde existe una alta motivación por el juego, por la diversión, donde tendría que ser el disfrute una parte fundamental y principal de todo nuestro entrenamiento, añadido a todos aquellos aspectos técnico-tácticos, físicos que cada deporte requiera, pero lo ideal es, insisto, que esté enfocado en ese juego, en esa diversión. También es un inicio del desarrollo de las habilidades motoras. Empezamos también a ver que se van dando determinadas frustraciones. Voy a insistir mucho en todas las edades, en todas las etapas, pero en esta en concreto, insistir que es fundamental que tengamos en cuenta que todas las enseñanzas que les podamos brindar a los deportistas de estas edades seguramente fomenten el desarrollo de hábitos en edades futuras. Entonces es fundamental qué herramientas les doy, cómo incido en esos entrenamientos, porque seguramente tenga mucho que ver con los hábitos que ese deportista me vaya generando. Y por último, y no menos importante, son niños, digamos, y niñas de los más chiquititos que tenemos. Y existe una sensibilidad a la figura de autoridad muy especial. Los padres son dioses, ¿no? Pero es que los entrenadores también lo somos y tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de retroalimentaciones hacemos, correcciones y qué tipo de ejemplo también damos. Eso sería la parte teórica. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Insistimos, fomentar la diversión y el disfrute a través del juego, que prioricemos que nuestro entrenamiento sea una experiencia positiva para estos niños y para estas niñas. Que usemos el refuerzo positivo. Hoy nos vais a escuchar mucho hablar de esto y nos escuchasteis mucho en la sesión pasada, pero es fundamental. El deporte no podemos asociarlo con algo negativo. ¿Por qué? Porque vamos a quizás limitar un poco, entonces, el desarrollo que esos deportistas podrían llegar a tener. Desarrollar habilidades sociales e introducir el control emocional. Va un poco ligado a lo que os digo de los hábitos, que creemos ejercicios que fomenten el trabajo en equipo, que enseñemos pequeñas herramientas de gestión emocional. ¿Para qué? Para que reforcemos la confianza, para que vayamos introduciendo valores deportivos. Estos 4 puntos os lo he resumido rápido, pero van a crear esos hábitos que en un futuro mi deportista va a tener a su disposición en su día a día. Por eso es muy importante de qué manera incidimos en esos puntos. Espero que haya quedado claro, porque no os veo, pero continúo. Etapa adolescencia temprana, 13-15 años. Desde aquí mandaros ánimo a todos aquellos a los que estéis entrenando a adolescentes tempranos, que se denominarían esta etapa. ¿Por qué? Bueno, por lo que prácticamente todos aquí sabemos, ¿no? Estos deportistas en este momento están viviendo y pasando por una serie de cambios físicos y cambios hormonales muy intensos que afectan al rendimiento y afectan a su día a día. Y lo que un lunes puede ser que el deportista esté con una motivación intrínseca espectacular y con muchas ganas de divertirse y de practicar deporte, puede ser que el miércoles, por sus cambios hormonales, por su estado, sea completamente diferente. Y ahí entra nuestra gestión como entrenadores. Saber en qué etapa se encuentra el deportista y saber que no tiene por qué ser un hecho que ya nos lleve al abandono deportivo, que ya nos lleve a una dramatización absoluta, sino que no, tenemos que intentar gestionar a ese deportista. Es un momento muy importante también para el desarrollo de la identidad personal y social. Entonces tenemos que estar abiertos
a un amplio abanico de posibilidades por el que el deportista quiera o deba pasar o necesite pasar. Y ahí tenemos que ser esa figura de apoyo. Y también el deportista, aunque quiera sentirse autónomo y necesite ese espacio, que a lo mejor los más pequeños no lo necesitan, sigue buscando orientación. Entonces sigue siendo muy sensible a la crítica y tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, siempre, no solo en adolescencia temprana, pero tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de refuerzos le damos al deportista. ¿Y por qué? Porque a los 15 años empieza una etapa crucial para los deportistas, por eso os indico una flechita que tenéis aquí, y es que es el inicio desgraciadamente, de una de las mayores tasas de abandono deportivo. De los 15 a los 18 años es cuando más deportistas abandonan la práctica deportiva. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esto sucede, que esto es un hecho y que tenemos que tener una especial sensibilidad con este tipo de deportistas. ¿Cómo hacemos todo esto? Como siempre os decimos, estableciendo objetivos concretos y realistas, fomentando la autoevaluación, que no nos necesiten, que poco a poco vayan siendo ellos los que digan, venga, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Esto también va a apoyar al desarrollo de la autoestima, que vayan creando esa identidad como persona, pero también creándola como deportista y siempre de una manera positiva. Lo hemos visto en la etapa infantil, con el tema de las frustraciones, aquí aún más exacerbado, gestionar la frustración y el estrés competitivo. Tendríamos que estar hablando ya de herramientas a niveles más específicos y situaciones más concretas que podamos brindarle al deportista porque se va a enfrentar a situaciones, sobre todo competitivas, que a lo mejor no va a saber gestionar. Y que promocionemos el trabajo en equipo. Va ligado también al tema de los valores. Ir introduciendo determinados valores deportivos, como en este caso el trabajo en equipo, para que ese hábito en edad adulta ya esté completamente desarrollado de cara a lo que pretendemos como entrenadores. Sí, me toca. Vamos a cambiar de voz, ¿no? Que la diapositiva es un poco teórica hoy, esta primera sobre todo. Queríamos repartirla un poco para que no sonase tan repetitiva. Os hablo de adolescencia tardía, ¿vale? Desde los 16 a los 18 años, como Marta ha hecho mención, seguimos estando en esa etapa de abandono deportivo, ¿no? Esa etapa compleja de abandono deportivo. ¿Qué características nos vamos a encontrar en este momento del desarrollo de nuestro deportista? Pues vamos a tener deportistas con más capacidad para comprender contextos más abstractos y más complejos. No está recogido ahí, pero es cierto que todo lo bonito que tiene esa etapa de 6 y 12 años en las que el entrenador somos la figura maravillosa y los padres también lo son, quizás aquí va decayendo, ¿no? A medida que vamos avanzando en la adolescencia temprana, en la adolescencia tardía, empezamos a convertirnos un poco en rivales. Somos la persona a la que cuestionan también. Es muy importante que a través de vuestros conocimientos convenzáis a vuestros jugadores, a vuestros deportistas en estos conceptos más abstractos que van a necesitar por su etapa. Necesitan mayor orientación, tienen una mayor orientación hacia metas a largo plazo, también muy relacionado con esta capacidad de los conceptos. Existe en ellos una percepción a esa alta presión social y académica y además deportiva, luego lo veremos con el tema de la familia, y tienen una sensibilidad a la competencia y al rendimiento, ¿vale? Es por ello que os damos una serie de herramientas. ¿Qué podemos hacer? Diseñar entrenamientos personalizados, y os vuelvo a decir, personalizados con conocimiento para que podamos convencer a nuestros jugadores, a nuestros deportistas. Enseñarles técnicas de concentración. Marta ha ido haciendo referencia, vamos a ir fomentando la inteligencia emocional dentro de nuestras herramientas como entrenadores y enseñarles técnicas avanzadas de concentración en sus rutinas precompetitivas puede mejorar mucho la forma en la que se enfrenten nuestros deportistas a la competición. Fomentar la resiliencia, trabajar la tolerancia al fracaso, gestionar la presión y la ansiedad. Hay que enseñar a los deportistas una buena respiración, técnicas que nos ayuden a enfrentarnos no solo a la competición, sino también utilizarla en entrenamiento. Marta dice muchas veces que esto no es cuestión de llego a mi competición y hago una respiración diafragmática, tiene que ser algo que nosotros como entrenadores enseñemos a nuestros deportistas y les ayudemos a que cuando se encuentren en ese momento competitivo tengan todas las herramientas necesarias, técnico-tácticas y psicológicas para enfrentarse
a la competición. Y el desarrollo de la identidad deportiva. Tenemos que ayudarles a conectar con sus valores personales y su desempeño deportivo. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? ¿Todo claro? Vale. Como bien ha dicho Marta, el punto número 8 era algo que ya teníamos contemplado porque creemos que es muy importante para los entrenadores, porque creemos que crea mucho conflicto o que quizás todos en algún momento nos hemos encontrado con situaciones un poco desagradables en este aspecto y nos parecía muy importante daros herramientas, ¿vale? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la comunicación y las relaciones con las familias? Pues es una fuente de apoyo, pero también es una fuente de presión para nuestros deportistas. La forma en la que ellos se involucran en el deporte puede influir en la motivación, en la confianza y en el estrés del deportista. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar? Un exceso de presión. Podemos encontrar una familia que generen ansiedad en nuestros deportistas y esa ansiedad pues, va a afectar bastante al rendimiento de nuestros atletas. Que nos encontramos con familias que tienen expectativas poco realistas sobre nuestros atletas. Eso va a aumentar la frustración de él o de ella y va a disminuir pues lo que más nos gusta del deporte, ¿no? El disfrute. Es muy probable también, o podemos encontrarnos con familias que estén en desacuerdo con nuestras decisiones y eso puede debilitar nuestra autoridad como entrenadora y puede generarnos conflictos con ellos. Por tanto, como siempre, os damos herramientas. ¿Qué podemos hacer como entrenadores desde el aspecto psicológico para mejorar esa comunicación, para mejorar esa relación con las familias? Primero, reuniones periódicas. Os damos la posibilidad, que se hace en el ámbito educativo también, de hacerlo en 3 momentos de la temporada. En pretemporada, en un momento intermedio y al final. Es muy importante explicar a las familias el enfoque y guiar a los padres sobre qué se está trabajando, qué se está haciendo y cuál es el objetivo de nuestro club, de nuestra entidad, del acuerdo que hayamos llegado con nuestro deportista para trabajar esa temporada. Es muy importante que los padres lo sepan. Y es muy importante como entrenadores que tomemos decisiones en base a nuestros objetivos deportivos, porque si no, ahí va a estar el conflicto. Si me siento en una reunión como entrenador a explicarle a los padres que el objetivo deportivo es X, pero luego mis decisiones como entrenador no van enfocadas a ese objetivo X, ahí va a venir el conflicto. Es muy importante que informéis a los padres de ese objetivo deportivo. Canales de comunicación, muy importante. Y aquí tenemos algo de conflicto, ¿no? ¿Cómo voy a comunicarme como entrenador con la familia? Lo voy a hacer a través del WhatsApp, voy a dar un correo, estoy abierta a llamadas personales, voy a quedar presencialmente o voy a tener un horario presencial para recibir a los padres. Creemos que es algo un poco personal y que debéis, decidir vosotros en base también a vuestra experiencia y al grupo que tengáis o al deportista que tengáis, pero sí que os decimos que tengáis cuidado con los grupos de WhatsApp, con los WhatsApp y con las escrituras a través del móvil. Puede en los grupos de WhatsApp crearnos más conflictos a nivel de comunicación y de relación con la familia que solucionarnos problemas. Entonces, cuidado, vamos a elegir bien el canal, vamos a explicarle a las familias cuál es el canal comunicativo que vamos a tener durante la temporada, pero hay que elegir uno que sea efectivo y que no nos traiga problemas. Tercero, involucrar en un rol positivo. Es importante que guiemos a los padres que tienen que motivar sin presionar a los atletas. Que, como ha dicho Marta en la diapositiva anterior, y ya lo veréis con ella en el tema de la autonomía, que fomenten también ellos desde su rol la autonomía de los atletas, ¿vale? Manejar los conflictos. Es muy difícil que durante toda la temporada no nos encontremos con esta situación, que es, tengo una familia, tengo un conflicto con la familia. Es importante que si hacéis una reunión independiente de estas 3 que os hemos hablado, sino que sea una reunión concreta con una familia en concreto, que escuchéis las preocupaciones que tienen las familias. Es importante que analicéis
No se escucha, ¿eh? Está Vale, apagado el lo micro. solucionamos ahora. Silenciado. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora sí? Ah, Ahora se perfecto. oye, sí. ¿Y se ha muteado de repente? Sí, se ha muteado. Ujú. Sí, me tenéis que decir dónde me he quedado, porque... No, ha sido ahora mismo. Vale. Gracias por avisar, gracias. Vale, voy a dar por hecho que ha sido en el último punto, ¿no? Sí. Creación de protocolos de actuación coordinados. Vale, pues es muy importante que entre... Compartir. Espera, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Para compartir, Marta. Sí. Ahí está. ¿Todo en orden? ¿Ya? Sí, ya está, ya. Sí, nada, pasa nada. Seguimos, creación de protocolos de actuación coordinados. Es muy importante si pertenecéis a una entidad, a un club, donde haya diferentes figuras en diferentes escalones, que entre todos, cuando exista un conflicto o haya una reunión, lleguéis a los mismos acuerdos. Es decir, que el mensaje que se manda a la familia sea el mismo por parte de coordinación, por parte de dirección de la escuela, por parte de entidad y el que dais vosotros como entrenadores. Tenemos que alinear esas decisiones que se toman en base a la actuación que vamos a llevar a cabo con la familia. ¿Vale? No hay dudas hasta aquí. Las sesiones anteriores os poníamos vídeos un poco que reforzaban las teorías que veíamos. Hoy nos ha parecido importante daros dos vídeos que vamos a ver, son bastante cortitos los dos, pero sí que son más herramientas para vosotros, para que en un momento de conflicto podáis utilizar y podáis exponerlas a los padres, si hacéis una charla podáis utilizarlo. Son muy cortitos, uno es bastante duro, el otro hace un poco referencia al efecto Pigmalión, que lo vimos en las sesiones anteriores. Entonces, ya os digo, no es tanto refuerzo como que sí que tengáis el vídeo para usarlo para mejorar la comunicación y la relación con la familia. Tiene mi técnico de pantalla. ¿Este? Sí, es el primero, por ejemplo. ¿Sonido primero? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. No. No sé bien. Espera, no, pero probamos esto. Ahora se va a oír. Ahora. Claro. Dices a un niño que un ratón vendrá por su diente, te cree. Si le dices que Santa Claus llegará por Navidad, te cree. Te cree si le dices que hay un tesoro al final del arco iris. Si le dices que es tonto, miedoso y flojo, te cree. Dile que es valiente, inteligente y capaz y también te va a creer. Por lo tanto, hemos de cuidar muchísimo ese diálogo. ¿Este es uno? Perfecto. El segundo. Vaya mierda de partido, chaval. Me hacéis perder un sábado por la mañana para ver esta mierda. Es que joder. Ni una basculación. Ni una ayuda. No dais 2 putos pases seguidos, joder. Que esto no es física cuántica, coño. Que es el ABC del fútbol. Me gustaría saber cómo entrenáis. Este entrenador no tiene ni puta idea. Es un memo. ¿Tú de verdad quieres jugar al fútbol? Porque no lo parece. ¿Estamos? ¿Se me escucha bien? Estamos. Vale, era un poco eso la idea, ¿no? Deciros, bueno, pues tenéis estos dos vídeos que podéis utilizar en algún momento determinado. El segundo es muy duro, es una campaña dura, pero no se aleja demasiado de la realidad que por desgracia se vive en nuestro deporte en concreto, sobre todo en fútbol base. A raíz de nuestra conversación, de las familias y tal, hemos tenido esta semana y aprovecho y os lo cuento,
una conversación con una persona del Huesca en concreto. Marta, como bien ha dicho Fede, es entrenadora de un equipo de niñas alevines. Y a raíz de una conversación con una persona del Huesca nos comentó que existía esta figura que os ponemos ahí dentro del club. Os la ponemos no porque queramos convenceros de que sea importante, pero sí para que reflexionéis y los que pertenecéis a alguna entidad o a algún club en concreto, quizás es una figura que se puede implementar en una estructura que no cuesta demasiado trabajo y que se puede encargar un poco de hacer frente a esta comunicación, a estas relaciones, de proteger al deportista en el momento en el que se están dando situaciones negativas hacia él. Os lo dejo ahí, os lo dejamos ahí, os lo lanzamos. La verdad es que desconocíamos que existiese en el ámbito del fútbol, o yo al menos lo desconocía y nos ha parecido una figura muy importante y ha sido una conversación esta semana. Si os apetece, después podemos debatirlo. Si alguno lo tenéis implementado en vuestro club, pues adelante y podéis hablarnos también de si ha ido bien, ha sido buena experiencia para vosotros o está funcionando esta figura en concreto. ¿Vale? Seguimos. Continuamos. Y alejándonos un poco ya de familias, edades y esas dos diapositivas un poco más teóricas, y no por ello no importantes para nosotras, sí que entramos de nuevo un poco más en esas herramientas directas en el entorno ya deportivo, digamos, entrenamientos o competición. Os he hecho un poco de referencia antes a dos aspectos, al clima motivacional, que lo veis aquí plasmado, y al entorno seguro. El entorno seguro lo vais a ver a continuación con Bea, pero sí que me parece importante diferenciarlos desde un inicio, porque son conceptos que se suelen confundir. Cuando hablamos de clima motivacional, estamos hablando más de ese entorno que creamos como entrenadores y a través de las relaciones interpersonales que se van creando con los deportistas, que fomenta para bien o disminuye la motivación, el bienestar, ¿vale? Ese ambiente en los deportistas que puede llegar a fomentar el rendimiento, que es lo que queremos. La diferencia con el entorno seguro, que como digo, habla un poco todo de ambiente, pero es diferente, es que el entorno seguro es ese espacio que creamos como deportistas cada vez que el deportista falla. ¿Para qué? Para que se sienta con la libertad de que ese error forme parte de la normalidad y no vaya a más. Eso, como os digo, lo veréis con Bea, pero era importante que lo diferenciemos. ¿Por qué es importante el clima motivacional? Insisto, porque va a tener un efecto directo, como todo lo que estamos viendo, en el rendimiento y en el bienestar de nuestros deportistas. Entonces, ¿de qué manera nosotros como entrenadores podemos fomentar para que este clima motivacional sea positivo, sea enriquecedor para los deportistas? Punto número 1. Y, insisto, creo que está en todas y cada una de nuestras diapositivas, pero refuerzo del esfuerzo y la mejora individual. Lo vimos el otro día cuando nos juntamos en la primera charla sobre el tema de los objetivos. Está claro que todos aquí queremos ganar, queremos hacer el mejor tiempo, queremos conseguir esa victoria, pero los deportistas van a ser capaces o van a aumentar esa probabilidad de alcanzar ese resultado si nosotros nos enfocamos en ese esfuerzo, en ese rendimiento, en esos objetivos de rendimiento que hablábamos ese día. Si nosotros estamos centrados en intentar mejorar individualmente a cada uno de los deportistas. Sí comentaros que quizás estos dos puntos están un poco más o engloban un poco más al deporte colectivo, ¿vale? Por si nos veis hacer un poco más de referencia a equipos y a colectivos, pero no significa que no podamos extrapolarlo, ¿vale? Dentro de los deportes individuales. Si alguno después tiene alguna duda o consulta de cómo hacer alguna en concreto en deporte individual, lo hablamos. Punto número 2, fundamental, reforzar actitudes y comportamientos favorecedores de los valores deportivos. Vosotros como entrenadores, nosotras, tenemos que dejar claro cuáles son esas actitudes y cuáles son esos valores que realmente queremos que existan en nuestro entorno deportivo. Nosotros tenemos que marcar esos aspectos. ¿Para qué? Primeramente, para reforzarlos, porque va a mejorar mi clima motivacional. Y también después, y no menos importante, para controlar las actitudes o aquellas actitudes que no están alineadas con este tipo de valores, que no refuerzan las actitudes que como entrenador
o entrenadora pensamos que son mejores para nuestros deportistas o que representan los valores que el deporte creemos que debe representar. Queremos llevároslo a la parte positiva, siempre, ¿no? Alabando, intentando no llevarlo al castigo, sino fomentando a aquellos que sí que lo hacen bien, aquellos deportistas que realmente tienen la actitud que creemos que es conveniente. Si no es castigo, diréis, vale, ¿y cómo lo hacemos? Con el premio, ¿no? ¿Qué puede ser premio? El premio puede ser a nivel de minutos, a nivel de responsabilidades, a nivel de un refuerzo público. Por ejemplo, se suele hacer mucho en equipos de edades tempranas el reforzar el tema de las notas, ¿no? Oye, me traes las notas después de cada evaluación y vemos a ver cómo ha ido. Pero lo que normalmente suele fallar el entrenador es que suele castigar a aquellos deportistas, os hablo al menos en el ámbito del fútbol, aquellos deportistas que tienen malas notas. Y los que han sacado buenas notas se da por hecho, se da, vale, perfecto, genial. Vamos a darle la vuelta a eso. ¿Por qué en vez de castigar a que saca malas notas, por qué no damos un premio a nivel deportivo a aquellos deportistas que sí que están sacando buenas notas? Ya lo estamos extrapolando un poco más allá de los valores deportivos, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, Bea y yo solemos utilizar en los equipos. Les damos a lo mejor el premio de que elijan la posición en la que van a jugar, que es algo que motiva mucho a las jugadoras. Que sean capitanas. Que sean capitanas. Y puede ser una manera, insisto, de reforzar esas actitudes positivas. Sé que algunos me diréis, ya, pero es que tengo a una o dos deportistas que es que no hay manera, que tienen siempre actitud mala, que no fomentan los valores deportivos que yo quiero. Vale, os podemos dar una medida un poco extraordinaria, que ojalá, sí, drástica, que ojalá no lleguéis a tener que utilizarla, pero que sí que sentimos que la hemos vivido y que creemos que tiene buen efecto, y es el exponer públicamente, a nivel deportivo colectivo en el equipo, esas situaciones, esas actitudes de cara a lo negativo. Es decir, esto ha pasado, esto no va conforme a lo que somos como equipo y a lo que somos como deportistas, así que esto no tiene cabida aquí. ¿Qué es lo que sí que tiene? Lo positivo, ¿vale? Como os decimos, es una medida drástica, entendemos que antes se puede hablar con el deportista y que se pueden hacer otras muchas cosas. Punto número 3. Fomento de la cooperación, cooperación entre todos los deportistas que formen parte de ese colectivo y también entre entrenador y deportista. Creemos que esas ayudas fomentan la motivación, que es a lo que venimos aquí hablando, ese clima motivacional de los deportistas. Si el deportista siente que va a tener ayudas en su entorno deportivo, va a tener mucha más motivación y va a sentir mayor bienestar, por lo tanto, su rendimiento va a aumentar. Y punto número 4, no menos importante, y además tenéis ahí vídeo que os vamos a presentar a continuación. Evitar comparaciones negativas. Desgraciadamente vivimos mucho, tanto a nivel deportivo individual como a nivel deportivo colectivo, que se compare a los deportistas o bien con su oponente o bien directamente con compañeros del propio equipo, ¿vale? ¿Qué genera eso? Hablando así un poco de manera coloquial, nada bueno, ¿vale? Hablando científicamente, la disminución del rendimiento. ¿Por qué? Porque disminuye la motivación de mis deportistas y disminuye el bienestar. Aquí entra seguramente el tema de las suplencias. Jamás lo vamos a entender, ¿vale? Eso para empezar, jamás vamos a entender que exista un deportista que se sienta suplente, que sea suplente. ¿Por qué? Porque se crean jerarquías dentro de un equipo que no tienen cabida o no tendrían que tener cabida. Siempre se suele tender a alabar o a premiar mucho más a los talentosos a nivel de resultado. Y eso puede ser muy perjudicial, insisto, para la motivación del grupo en general, pero también para sus propios jugadores. Porque el hecho de que no exista una competitividad interna entre los deportistas de un mismo equipo, porque uno ya sabe que siempre va a jugar y otro sabe que no va a jugar, lo que hace es que disminuya el rendimiento de todos ellos. Eso es lo que genera el tener una serie de jugadores titulares o deportistas titulares y otros deportistas que son más suplentes o que cuentan con menos minutos. Mi padre, y aprovecho para mencionarle aquí, tiene una frase maravillosa, que es que habla que el nivel del equipo viene marcado por su eslabón más débil.
aquí entendemos que el eslabón más débil es esa deportista que cuenta con menos minutos, que cuenta con menos participación por parte de su entrenador o en el equipo. Y esto, insisto, da igual la edad de la que estemos hablando, va a nivel global. Para plasmaros un poco más esto y con un vídeo que pensamos que es bastante más visual de lo que la teoría puede darnos, os vamos a poner un vídeo en el que se narra una historia maravillosa, es del ámbito educativo, pero que, como siempre insistimos, creemos que tiene o podemos trasladarlo directamente al ámbito deportivo, para haceros una pregunta y para que reflexionemos entre todos, y es: si nosotros como entrenadores damos las mismas oportunidades a nuestros deportistas para que se desarrollen por igual. Es un poco largo, sí, pero... No se oye. No se oye. No se oye. Se oye. Chico de color que nace un joven. ¿Sí? En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia. Se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba,
Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. ¿Se ve? Sí. La historia es maravillosa. Bueno, el vídeo es maravilloso e insisto en la reflexión. Damos como entrenadores las mismas oportunidades para que todos nuestros deportistas se desarrollen por igual. Ahí lo dejo. Esto no es porque Bea y Marta quieren vendernos que el clima motivacional es bueno, ¿vale? Os lo ponemos ahí también. Los beneficios estudiados por diferentes autores. Este clima motivacional favorece el disfrute en el deporte y la adherencia a la práctica deportiva. Impacta en la regulación emocional y la gestión de la presión competitiva y reduce el estrés competitivo y el miedo al fracaso. Seguimos. Vamos muy bien de tiempo, creo, ¿no? Vamos muy bien. Genial. Esta es cortita y ya Marta la última y entramos a los debates. Aprovechamos que María Alonso nos ha hablado de los espacios de oportunidad para enlazarlo con los entornos seguros. Ya Marta ha explicado un poco cuál es la diferencia, pero ahí lo tenéis bien definido por esos autores. Un entorno psicológicamente seguro es aquel donde las deportistas se sienten libres para expresarse, asumir riesgos calculados y reconocer sus errores sin temor a represalias. Lo de sin temor a represalias deberíamos ponerlo allí en mayúsculas o resaltado en algún color. ¿Qué pasa con este tipo de ambiente? Seguimos viendo beneficios de cada punto que vamos a ir hablando en nuestra charla, pues que va a fomentar el aprendizaje de nuestros deportistas, vamos a aumentar la cohesión del equipo y vamos a favorecer el bienestar mental. Esenciales, y os lo hemos venido diciendo todo el tiempo, para aumentar el rendimiento o conseguir un rendimiento óptimo de nuestros deportistas. Esta diapositiva es muy cortita y os damos 3 herramientas básicas. Gracias. Me voy a la de en medio, que ya nos ha servido durante toda la ponencia, los 2 días, feedback constructivo. Lo vimos el método Sandwich, creo que lo explicamos, no me voy a parar demasiado. Normalizar los errores y modelar la gestión del error. Son las 2 herramientas que os damos para crear un entorno seguro. Y me paro en cada una de ellas y además en la primera os voy a contar una pequeña anécdota. ¿Qué significa normalizar los errores? Pues que hablemos abiertamente sobre ellos con nuestros deportistas, con nuestros atletas, como una oportunidad de aprendizaje, ¿vale? Que normalicemos que se produzcan errores en nuestro ámbito competitivo y en nuestro entrenamiento. Y aprovecho y os cuento una anécdota que nos pasó el fin de semana pasado. Le pasó a Marta en concreto. Marta lleva lesionada 4 meses,
ha tenido un problema en el isquio, no ha podido participar ni estar entrenando con el grupo durante 4 meses y el domingo pasado tuvo la oportunidad de jugar y además de titular. Para los que sois futboleros y conocéis el deporte, se produce una situación en el partido en la que nuestra delantera recibe, consigue girarse y le da un pase al interior del área a Marta, que en ese momento iba haciendo su desmarque con su carrera habitual. Y ese pase de la compañera se ralentiza por lo que sea y ya tiene que corregir su posición, su carrera. ¿Qué pasa? Que te caíste. Correcto. Marta se cayó en ese momento. Esa situación podía haber supuesto que ella se quedase sola con la portera. No sabemos si sería gol o no sería gol, pero bueno, se produjo un error, ¿vale? Sería gol. Se dio un error dentro de nuestro ámbito deportivo. ¿Qué pasó? Que todo lo que se dio después en su entorno, su entrenadora, sus compañeras, todos normalizamos ese error. Lo utilizamos y además aprovechamos y lo compartimos con vosotros para que una de las formas más maravillosas de crear entornos seguros es utilizar el sentido del humor. Y le dimos un tono jocoso, un tono divertido a la situación, lo que luego ha hecho que Marta se pudiese enfrentar el domingo siguiente a la misma situación sin a lo mejor ese conflicto, con un buen bienestar, cohesionada con su equipo y aprendiendo de qué es lo que pasó en ese momento y por qué esa corrección de la carrera le produjo el error. Todos participamos, ya os digo, fue su entrenadora, fue el grupo, pero sí que el ambiente que se vivió fue de normalización del error. Os voy al último, modelar la gestión del error, mostrar cómo enfrentarse a los errores propios de forma calmada y reflexionada. Es vuestra labor como entrenadores hablar con vuestros deportistas de por qué se ha producido ese error, a través del conocimiento intentar subsanarlo y reflexionar con ellos cómo podemos arreglar eso y que no se vuelva a producir en el ámbito competitivo. Seguimos. Y por último, vamos a mi punto favorito, porque es decir que normalmente genera conflicto, lo sé, ya lo aviso, pero es maravilloso, ¿vale? Al final no venimos a imponer absolutamente nada, ni ninguna teoría fundamental en la que todo tenga que girar en torno a ello, pero sí expresaros, como os dijimos ya el primer día, cómo a través de nuestra experiencia y también a través de nuestra educación hemos llegado a una serie de conceptos que creemos fundamentales en la mejora del rendimiento del deportista. Y uno de ellos es este fomento de la autonomía. Lo tenéis ahí definido por diferentes autores, pero dicho de una manera un poco más coloquial, es conseguir que nuestro deportista se sienta con la libertad de tomar sus propias decisiones en entrenamientos y en competición, ¿vale? ¿Por qué es importante este fomento de la autonomía? Lo tenéis ahí también plasmado. Porque va a aumentar la motivación intrínseca de nuestros deportistas. Fundamental para que aumente ese compromiso, fundamental para que reduzcamos la probabilidad de abandono del deporte, fundamental para que además el deportista también tenga una sensación mayor de bienestar. Porque mejora el rendimiento, insistimos, creo que es lo que todos buscamos hoy en día y por lo que estamos aquí. Y fortalece la resiliencia del deportista. Va a ayudarle a afrontar los desafíos sin depender de nosotros y sin depender de una fuente externa de conocimiento. Entrando un poco en la perspectiva neurocientífica, seguro que sí, aquí tenemos a un licenciado de la salud, del deporte, preparador físico, puede explicarlo mucho mejor que yo, pero contaros un poco por qué viene también esa importancia del fomento de la autonomía. Y es que cuando practicamos deporte, la mayoría de las conductas motrices que realizamos no son decisiones conscientes, sobre todo cuanto mayor es la demanda de esa competición. Si todas nuestras decisiones tuviesen que ser conscientes, nuestro cerebro no daría abasto. Entonces ahí entra la regulación de unas áreas subcorticales, en concreto de los ganglios basales, que lo que hacen es regular una respuesta automática o adaptativa a la competición para que nosotros como deportistas podamos tomar la mejor decisión de manera automática e inconsciente lo más rápido posible. Esto normalmente tiene más efecto en los deportes donde existen perturbaciones e inestabilidades. Aquí hago un poco la diferencia entre quizás esos
deportes individuales donde no existe ese tipo de situaciones. ¿Qué es importante de todo esto de todo esto que les estoy contando? Que el flujo natural de la decisión del deportista no puede verse interrumpido por una instrucción nuestra. Y es algo que como entrenadores tendemos mucho a hacerlo, ¿vale? ¿Cómo puedo entonces ayudar al deportista a que se fomente esa autonomía? Por supuesto, como os acabo de comentar, dando la instrucción en el momento adecuado, ¿vale? Y de la manera adecuada, pero además involucrando al deportista en la planificación, que el deportista siente que él forma parte de lo que se quiere conseguir a través del deporte. Fomentar la autoevaluación, que no nos necesite, insisto, va un poco relacionado también con la cuarta herramienta, plantear problemas para resolver. Es a través de nuestro conocimiento como entrenadores, de ese conocimiento que tenemos que darle, que nuestro deportista tiene que ir desarrollándose y formándose independientemente de la edad para que pueda ir resolviendo los problemas. Y eso va a hacer que sus decisiones tengan un efecto directo en su rendimiento. Porque si está esperando a que nosotros le demos la indicación correcta, el tiempo ya juega en su contra, la reacción va a jugar en su contra. Todo va a hacer que no sea la decisión seguramente más correcta. Y por último, que desarrollemos rutinas personalizadas. Ahí entra también, no vuestra gestión, pero sí vuestra capacidad de análisis. ¿Qué deportista tengo delante? Porque cada deportista es una persona diferente y tenemos que encontrar esa tecla diferencial que va a hacer que nosotros podamos ayudarle, en este caso, a fomentar su autonomía de la mejor manera. Dicho esto, por nuestra parte concluiríamos con las herramientas a nivel psicológico. Muchísimas gracias a todos, no solo los que estáis presentes hoy aquí, también los que vinisteis el primer día, los que nos veáis después, y un énfasis especial a todos aquellos que tenéis las cámaras puestas, porque de verdad hace todo esto muy humanos. Muchas gracias, Fede, a la Escuela Aragonesa del Deporte, por supuesto a la Cátedra de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, y bueno, os dejamos ahí nuestro correo por si cualquiera de vosotros tiene una duda, sugerencia, consulta, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Bea, gracias Marta, Beatriz, Marta. Bueno, pues ahora sí que ya dejamos de compartir pantalla y bueno, pues toca el momento de poder empezar a realizar esas interconexiones ahora que podamos hacer a través del chat, porque ya sí que ha habido alguna participación por parte en el chat de BMG, que dice que bueno, pues que la Fundación Brafra trabaja mucho estos temas y tiene vídeos muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Tiene otro anterior del año pasado, creo que es muy bueno también. Sí. Dice que en el Club Deportivo Teruel están trabajando muchos temas a través de esta fundación y que mediante talleres de psicología deportiva, sobre todo fundamentalmente para el tema de la resiliencia, para trabajar la resiliencia es importantísimo. Ella misma dice, nosotros le decimos que no hay titulares y suplentes, sino unos que salen primero y otros que salen después. Y fomentamos que todos jueguen los mismos minutos desde prebenjamín hasta cadete. ¿Vale? Esto desde el Club Deportivo Teruel nos indican. Y Juan Antonio nos indica, dice, un profesor me aconsejó que mirara a todos y a todas mis alumnas y alumnos como posibles olímpicos. ¡Wow! ¡Qué buen consejo! ¿Vale? Es importante ese aspecto a tener en cuenta. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver si os animáis a poder, bueno, pues todas aquellas dudas que os ha podido suscitar lo que nos han estado comentando Marta y Beatriz en la sesión de hoy. Vale, sí que me ha quedado por un poco lanzar este tema que además lo habéis comentado en la ponencia ahora mismo, el tema de la delegación, de los delegados de protección del menor, ¿vale? Que, bueno, esto realmente viene regulado por una ley orgánica, que es la 8 de 2021, que es la LOPIBI, la de protección integral a la infancia, ¿vale? Frente a la violencia. Entonces,
sí que ya viene tipificado que, bueno, pues las entidades tienen que tener este tipo de delegado, el cual, bueno, pues tiene que poner o tiene que implantar un protocolo, ¿de acuerdo? Tiene que implantar un protocolo ante incidentes que puedan surgir en la entidad, ¿vale? En relación a aspectos de violencia o situaciones de agravios y tal en la propia entidad, en la propia competición, ¿de acuerdo? Entonces, en la entidad tendría que existir este delegado y poder implantar ese protocolo. Sí. Y sobre todo hay un aspecto que lo habéis comentado, que son los mecanismos de comunicación, es decir, que esta persona tiene que ser accesible dentro del club, de tal manera que, bueno, pues estas situaciones pues puedan llevarse, bueno, pues a cabo y puedan implementarse herramientas o vías de cauce de solución en la entidad, ¿vale? Eso es un aspecto que la ley lo regula y que desde lo que nos compete al Gobierno de Aragón, no desde la Escuela Aragonesa, pero sí que mis compañeros y compañeras que están en el deporte escolar, ¿de acuerdo? En la sección de deporte escolar, bueno, pues están trabajando en un protocolo porque las comunidades autónomas, bueno, las administraciones, dice esta ley 8/2021, que indica que las administraciones públicas serán las competentes en establecer estos protocolos. Sí que hicimos y por eso os digo que desde la Dirección General los compañeros y compañeras de la sección de deporte escolar están desarrollando esto con unas mesas de trabajo y que próximamente a ver si podemos verlo a la luz, ¿de acuerdo? Es un trabajo farragoso más bien burocrático, ¿de acuerdo? Dentro de la administración. Entonces, sí que sabemos que aunque las administraciones vamos un poco muchas veces por detrás de lo que la realidad o lo que la sociedad nos demanda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí el caso, de hecho hicimos una jornada hace unos meses con servicios sociales y con una entidad, en este caso el Real Zaragoza, que tiene implantado el protocolo dentro de su entidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis en nuestra página web, podéis ver la ponencia y podéis descargaros la información que el Real Zaragoza nos dio. Si os parece, porque parece que en el chat no estáis muy por la labor, pero sí que hay alguna mano, veo que hay alguna mano levantada. Entonces, si os parece, ¿vale? Cambiamos un poco, porque veo que en el chat no queréis participar o no lo veis conveniente. Si queréis desmutear, pero sobre todo luego ya cuando terminéis la comunicación volver a mutear para que no haya interferencias y podamos oírlo adecuadamente. Entonces, bueno, pues abierto el micro para que aquella persona quiera participar. Había una mano levantada. Sí. Entonces, si desmuteáis. José Antonio, ¿ves? Sí, José Antonio. Bien, José Antonio, cuando quieras. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, yo soy del Club Hielo Jaca y en relación a esto que estabais comentando de la LOPIBI, pues nosotros, yo lo que os quería informar, por si no estáis muy puestos en el tema, que me has comentado tú, establece obligaciones para las entidades deportivas, clubes, federaciones y demás. En el País Vasco lo tienen muy desarrollado ya todo este tema, han avanzado muchísimo. Quizás sea la comunidad autónoma que lo tiene más trabajado todo este tema. Os recomendaría que buceéis en internet, tienen ellos unos recursos, una página de Quirola Escola, creo que se llama en el País Vasco, han hecho muchos cursos para personas de clubes deportivos, delegados, en fin, directivos de clubes, entrenadores, cursos que son muy breves, pero son habilitantes dentro del ámbito vasco para poder trabajar con esto. Y bueno, pues han marcado un poco las pautas a seguir, los pasos a seguir en los clubes deportivos en esta materia. Nosotros ya hemos empezado a trabajar con eso, hemos elaborado con arreglo a los principios de esa legislación y un poco siguiendo el modelo vasco, un reglamento de régimen interno en el club, pero adaptaba todo esto a esta normativa. Hemos nombrado al delegado de protección del menor en el club
a una comisión que le asiste a este señor. Son todo, en realidad, es personal voluntario, padres del club, pero que proceden todos del mundo de la docencia y ya tienen experiencia en esto, porque esto en el ámbito educativo, pues de alguna manera ya nos van por delante. Y bueno, pues ahora estamos un poco siguiendo todo eso, haciendo una autoevaluación de la entidad, de los riesgos. Un poco se sigue la metodología de evaluación de riesgos laborales, de riesgos en el trabajo, pues adaptado lógicamente a lo que es esta norma, pero bueno, se parte de ahí, de hacer una evaluación de riesgos, no solo de aspectos físicos, sino de todo tipo. Hay herramientas ya en el mundo, ¿no? que te sirven para hacer todo eso. Y estamos dando los primeros pasos y la verdad es que está siendo una experiencia muy positiva. Nos falta muchísimo por hacer. Pero, por ejemplo, todo lo que... el objetivo final de esa legislación es un poco pues, el bienestar, ¿no? de los niños y niñas que hacen deporte, que la experiencia deportiva en su club sea algo satisfactorio para ellos y no algo negativo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hemos empezado a poder solventar los conflictos que surgen en todos los clubes, lógicamente, pues de niños, con las familias, con el entrenador, todo esto que se ha explicado antes, pues bueno, a través entre los propios niños, violencia entre iguales, que es muy común también. Todo este tipo de cosas, pues a través de esta figura, con la que hemos tenido mucha suerte, por cierto, y de la comisión que le asesora, pues bueno, hemos empezado a gestionar eso de una manera diferente a como lo hacíamos hasta ahora, y la verdad es que en principio estamos pues bastante contentos de cómo está evolucionando todo eso. Y bueno, pues nos queda muchísimo trabajo por hacer y evidentemente cuando el gobierno de Aragón pues implemente pues la normativa aquí en nuestro ámbito, pues claro, nos adaptaremos a lo que sea necesario. Pero insisto, en el País Vasco lo tienen muy bien trabajado. Hay una... Pues Antonio, gracias por tu aportación. Ya he visto en el chat que también lo has dejado para que los compañeros y compañeras que estáis aquí pues podáis... Voy a decir, último, ya me callo, que una fundación que depende de la Athletic de Bilbao, que se llama Aterpe, que es pionera en todo este tema. Sí. Y como comentábamos, Antonio, luego también el País Vasco tiene un registro de estos delegados de protección. Hay un registro en el que, bueno, pues tienes que, a nivel de una aplicación, puedes insertar tu protocolo, hay unas bases generales del protocolo que establece la administración y luego cada entidad lo adapta a las características propias de la entidad. En esa aplicación también se tiene que dar de alta esa persona, sus datos para tener contacto, y a raíz de eso pues ya se van haciendo los controles pues, de las incidencias que van surgiendo cada una de las Bueno, ya tenemos más. Gracias, Muchas Antonio. gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Investigaremos. Eso es, nos has dado luz también. Jorge Maestro nos dice que es lo que conocemos como trabajar bajo automatismos, trabajar tanto diferentes situaciones desconocidas, variables, para que de manera inconsciente acabe resolviéndolas siempre de la misma manera, fomentando el acierto y evitando generar dudas. Dice, puede ser. No del todo. Sí. No, dile tú. No, yo iba a hablar un poco del trabajo de los automatismos. Sí. No estaríamos hablando tanto de fomentar esos automatismos para que la respuesta sea automática, ¿no? Que creo que tu pregunta va un poco, bueno, más que tu pregunta, tu exposición va un poco orientado a eso. Que, por cierto, nos encanta, ¿vale? Ese tipo de trabajo, lo vemos fundamentales porque es que tiene una relación directa con esa toma de decisiones de la que hablamos, sino que esa toma de decisiones ya viene establecida a niveles de demandas competitivas muy altas por esta regulación de que nuestra toma de decisiones va a ser de manera inconsciente. Es un poco a lo que te voy. Es verdad que si yo trabajo automatismos, esa toma de decisión seguramente va a estar más orientada a una respuesta que queramos, sí. Pero un poco lo que hablábamos de la autonomía es cómo nosotros como entrenadores fomentamos que la decisión que el deportista tome en ese momento sea la que al deportista le respete. Sí, se respete, siempre lo denominamos ese flujo natural y que no por nuestra intervención se estropee.
No sé si se me entiende. Pero, insisto, ese trabajo de automatismo sí que podría ser una manera para fomentar que esa toma de decisiones en ese momento que es inconsciente y automática sea o vaya encaminada a aquello que tú como entrenador buscas. Yo sí que te añadiría, Jorge, que no sea siempre el mismo automatismo para resolver la misma situación. Porque, como ha hecho Marta referencia, en deporte, sobre todo con perturbación e inestabilidades, es muy difícil que se repitan situaciones específicamente iguales cada domingo, cada entrenamiento, cada partido. Entonces, es importante que dentro de ese automatismo demos variedad de herramientas para que se enfrenten a esa situación. Vamos a fomentar el acierto y evitar que se generen dudas. Igual las dudas las tenemos, pero sí que generamos que el deportista tome su decisión en base a sus herramientas, su conocimiento, su percepción corporal, su situación emocional en ese momento y no influyamos externamente en algo que tiene que hacer él. Muchas gracias, Beatriz. Marta, dice Sergio Alonso, dice, como duda a mí me gustaría saber, que esto lo habéis comentado en la sesión, ¿cómo trataríais o cómo influye la actitud o resultados en la vida escolar? Me imagino que habla de la vida académica o de la actividad académica, ¿vale? Con las actividades deportivas y las situaciones que los padres hacen que influyen sobre ellas, ¿de acuerdo? Claro. Ahí en el tema de la familia, creo que, ¿cómo se llama el que ha preguntado? Sergio Alonso. Sergio, creo que es muy importante el tema de las familias que hemos visto en la relación con los objetivos del equipo y creo que ahí debe quedar muy claro qué es lo que se prioriza, ¿no? Para poder tomar una decisión. Marta os ha contado la historia o la anécdota, las decisiones que nosotros tomábamos en concreto cuando entrenábamos en cantera del Betis, porque ya se ha demostrado que es mucho más productivo ese refuerzo positivo que un castigo con respecto a las notas en el ámbito deportivo. Aquí, Sergio, sí que entramos un poco en ese conflicto que a lo mejor te está sucediendo entre la familia tiene una forma de verlo y nosotros como entrenadores o como entidad tenemos otra forma de verlo, ¿no? El conflicto va a existir, por eso esas herramientas comunicativas de las que os ha hablado Bea, de cara a intentar gestionar ese conflicto con las familias, pero sí decirte que tú como entrenador, en el ambiente que creas, el ámbito deportivo, eres la figura que lidera, eres la figura referente. Entonces, en ese momento sí que se priorizaría lo que tú digas en concreto. No podemos esperar que... Bueno, no podemos esperar. A lo mejor lo que te ocurre es que no viene el niño o la niña a entrenar directamente porque le han castigado, porque ha sacado malas notas. Ahí es verdad que no podemos controlarlo. Pero dentro de lo que es tu ambiente, ahí sí que yo intentaría tratarlo desde lo que tú consideres como entrenador que es lo mejor. Y si me preguntas a mí, pues yo sí que te vendería siempre que sea desde lo positivo, como te ha comentado Bea. Perdón, es importante también que la decisión que tomes la mantengas y que no la cambiemos, porque sobre todo cuando se castiga, es muy típico en el ámbito del fútbol, ¿no? Quien llega tarde hoy no juega. Y a lo mejor resulta que el domingo quien te ha faltado es el portero y no tienes otro portero para jugar. Y ahí tenemos un problema. Y entonces estás incumpliendo una norma porque tu equipo necesita algo. Entonces, cuidado, yo siempre lo digo en mis clases, ¿no? A la hora de establecer, que habéis hablado de normas de régimen interno con el tema del menor, a la hora de establecer esas normas, pues que se priorice también lo positivo, porque nos va a beneficiar mucho el conseguir mantenerlo durante el tiempo e independientemente de la circunstancia que se dé. Si estoy reforzando positivamente, así estoy castigando. Gracias, Marta. Beatriz, muchas gracias. Bueno, Juan Antonio dice que ha sido deportista de alto rendimiento, ¿vale? De tiro con arco. Y compaginé ser deportista y ser entrenador. Dice, varios alumnos llegaron a compararse conmigo. Y uno de ellos, al superarme en una competición, se subió, digamos, demasiado la autoestima. Dice, no llegó a cuestionar, pero sí que un entrenador mío me aconsejó que no compitiera cuando había alumnos compitiendo contra mí. Es algo que, bueno, pues deja... Es una situación complicada. Sí. Depende, obviamente, mucho del contexto competitivo en el que os encontréis. Si esa ya es la situación, Juan Antonio, intentar gestionarlo desde la normalidad que supone que el entrenador, bueno, entiendo que sigues compitiendo, que el entrenador tenga que competir e intentando eso, que nunca llegue el cuestionamiento, porque no por el hecho de que tú compitas dejas de ser la figura de autoridad que tienes que ser.
Y la normalidad también de que el alumno supere al maestro, cuando eso es algo maravilloso, porque lo que habla bien es de tu trabajo. De tu trabajo, correcto. Sí, sí. Yo creo que Sergio Alonso nos viene, yo creo que es una reflexión. Más específicamente, si ante situaciones que padres castiguen sin poder ir a actividades deportivas o intenten transferir una decisión del entrenador, ¿no? Eso es algo... Quizás podemos convencerlos de alguna manera o Sí. establecer ese tipo de normas Sí, que luego nos protejan de alguna manera. Sí. Vale, Javier García nos dice, sería interesante que esta figura, yo creo que se supone a la figura de protección, me imagino, también pudiera llevarla a cabo los entrenadores, que no es posible, al menos en Andalucía, la figura del delegado de padres. ¿De acuerdo? Bueno, claro, ante la ausencia de esto, pues es que generalmente habrá que canalizarlo, pero bueno, el poder, como comentaba José Antonio anteriormente, que pudiera haber hasta una comisión, bueno, pues sería interesante, ¿no? Ya os digo, la administración en este caso es la que establecerá un protocolo común, ¿vale? Y pues bueno, hay diferentes luego formas de gestionar, ¿vale? Puede ser que es un protocolo modelo y ya luego poder implantarlo en cada una de las entidades. Sí que es verdad, perdón, Javier, perdón, Sí. que, y ahora yo te hablo un poco desde mi experiencia ya como entrenadora, que el hecho de que tú como entrenador tengas que ser el que gestiona ese conflicto o el que medie puede generar un conflicto aún mayor. Entonces, siempre esa figura externa, que además lo está viendo de una visión seguramente más global, desde fuera, puede aportarnos ahí ese equilibrio que a lo mejor necesitamos. Porque como entrenador, si no existe esa figura, ya vas a tener, desgraciadamente, que ser tú el que lo gestione y el que lidie con ello. Pero en ese sentido estoy un poco con Fede o con el proyecto que nos ha comentado Juan Antonio, que me parece muy interesante, de tener ese responsable e incluso una comisión a su alrededor que pueda gestionarlo. Bueno, pues gracias a Marta y Beatriz, porque hay otra cuestión que nos dice Sergio Alonso. Dice, los tiempos en los que se debe tratar los conflictos, no lo hemos comentado, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Qué situación y qué modos deberíamos de tratarlos? ¿O qué protocolo hay para que no se ralentice mucho el tema y no se convierta en un problema, que este problema se convierta en un trauma, ¿de acuerdo? En un quiste, yo le llamaría ahí, que se quedará ahí enquistado. Pues creo que coincidimos, pero para nosotros primeramente es muy importante la gravedad del asunto. Pero que eso va a marcar mucho el protocolo que después se decida en la actuación. Si os invitamos más por experiencia personal que por otra cosa, a que si se produce una situación grave en un momento determinado con un familiar, lo resolváis en el momento. Como entrenadores no esperéis a ninguna figura, pero sí que creemos que es muy importante, que lo hemos tratado en el punto de la familia, que rápidamente demos información a personas que estén en rangos superiores, coordinadores, directores de escuela, de la situación que ha pasado para que estén al tanto y lo que hemos dicho antes, ¿no? Para que entre los dos se mande el mismo mensaje una vez se ha dado ese conflicto en concreto. Bueno, pues perfecto, porque nos dice Manu, que es una reflexión, dice, no hay mala decisión, sino mala ejecución. ¿Vale? Correcto, es buena reflexión. Vale, hay que... Nosotros tenemos un entrenador que lo decía mucho. Ahora, Manu, vamos a hacer todo lo posible para hacer que el entorno en el que el deportista decida y ejecute sea el ideal, porque seguro que esa ejecución entonces mejoraría. Vale, perfecto. Bueno, Juan Antonio, siguiendo con lo de que le había ganado el deportista, dice, yo encantado que me ganara. Eso me va bien. Claro que sí. Bueno, alguna cuestión más que tenemos ahora aquí a Marta y Beatriz para poder consultar lo que queráis. Lo dijo, Javier García dice, lo dijo cuando no sea nuestro partido o grupo, a eso es a lo que me refiero. No lo he entendido. Claro, Javier se refiere a que cuando el conflicto, Javier, no viene por parte de nuestros padres, sino viene por parte de padres de otro equipo. Vale. Ahí es verdad que sí que entra, lo que han hablado Juan Antonio y Fede, incluso tú mismo creo, de esa figura de delegado de padres, esa figura institucional que nos proteja. Ahora bien, la decisión más rápida... Perdóname, creo que el árbitro ya puede, en fútbol por lo menos, suspender un partido por algo así. No sé. Pero ahí sí que, Javier, la decisión más rápida que puedes tomar tú, en ese sentido, es
intentar proteger a tus deportistas lo antes posible. Si se está dando una situación así, no sé de qué deporte estamos hablando en concreto ni qué contexto, yo como entrenadora de fútbol sí que priorizaría, mira, el partido si se tiene que terminar y me lo tienen que dar por perdido, pero yo me tengo que llevar a mis jugadoras porque las tengo que proteger ante una situación que es intolerable o que está afectando a mis deportistas, yo lo preferiría. Ojo, todo esto sin, como te digo, nadie que ejerza como esa figura protectora. Bueno, perfecto, perfecto. Porque Bea Carrillo nos dice, bueno, aparte de agradecer que hemos estado 2 días y la verdad es que ha sido fabuloso. Estoy contigo, Bea. Gracias, Bea. Nos aconsejáis, bueno, ha habido también otro compañero que decía, gracias por la ponencia y a ver si hay más ponencias. Fieles siempre sin reblar. Etiopis, Arque. ¿Vale? Dice, 1000 gracias por estos 2 días. Nos aconsejáis tener reuniones individuales a cierto tiempo. Con cada uno de nuestros deportistas, ¿vale? Teniendo en cuenta que trabajamos con niños de 9 a 10 años en adelante, somos de un deporte minoritario, la petanca, donde se está haciendo un trabajo importante en este deporte base, ¿vale? Aquí en este caso... Vale. Bueno, Bea, primeramente muchas gracias por tus palabras. Ojalá nos inviten más veces y nos veamos mucho más. Y sí decirte la recomendación, siempre te voy a decir que cuantas más reuniones puedas tener a nivel individual, cuanto más puedas hablar con tus deportistas, mucho mejor. Si esas reuniones van enfocadas a plantear objetivos con el deportista para mejorar el rendimiento o para el planteamiento de la temporada, sí que deberían ser individuales, porque ahí es donde entraría ese fomento de la autonomía, que el deportista aprenda, 9-10 años, ¿has dicho, no? Sí, 9-10 años, empieza a aprender a autoevaluarse, empieza a aprender o a expresarnos qué es lo que quiere conseguir. Y dentro de esas reuniones individuales sí que sé que entra mucho labor por parte del entrenador. Requiere de mucho tiempo, requiere de mucha planificación, que muchas veces no lo tenemos y sé que las situaciones son complejas, pero sí que es una manera fundamental para que la temporada tenga un sentido y que no solo sea una reunión individual, sino que podamos irlas programando, a lo mejor 3 reuniones individuales, como se ha comentado Bea, como se hace en educación, para ir evaluando a lo largo de la temporada, ir pudiendo modificar aspectos con los que a lo mejor el deportista se siente menos cómodo o más cómodo, etc. A veces tenemos la sensación como entrenadores que cuanto más tiempo dediquemos a la técnica, a la táctica, a aspectos concretos de nuestro deporte, mejores entrenadores somos. Y Marta tiene una frase que dice muchas veces que los entrenadores a veces tendríamos que entrenar menos y preocuparnos más por otras cosas. Y quizás en ese momento de buscar esas reuniones individuales puede ser durante un entrenamiento. Y no significa que estéis perdiendo un día de entrenamiento, sino que lo estáis enfocando en otro aspecto que también es importante para vuestros deportistas o para vuestros atletas. Muy bien. José Antonio nos dice que sí se va a publicar en YouTube la conferencia. Sí, la estamos grabando y la publicaremos. La intentaremos ahora, sí. Vamos a intentarlo. Fondi nos dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestro...? Yo creo que este tema lo tratamos ya en la sesión anterior, pero bueno, no está de más. Que como la técnica sándwich, que también no la dejasteis muy clara en la sesión, que la tenéis grabada para aquellos que queráis en nuestra página web, en el YouTube. Mira, ¿cómo podemos ayudar? Fondi nos dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros deportistas a gestionar los nervios previos a una competición? Esto es bastante importante y que suele pasar a menudo, en el caso de que ya salen atenazados y fatigados a competir. Soy de atletismo, medio fondo y fondo. Muchas gracias por la fantástica sesión. Qué buena pregunta. Fondi. Sí que es verdad que si los atletas ya están saliendo, no sé cómo lo defines, atenazados y fatigados, ahí nos está dando un indicativo de que quizás esa competición nos está generando unos niveles de ansiedad demasiado altos, ya sea precompetitiva o ya durante la competición. Entonces ahí sí que te recomendaría, por supuesto, la ayuda de un profesional, como siempre lo hemos dicho durante estas 2 ponencias, pero que sí que tus deportistas quizás te están demandando, sin decírtelo, herramientas para poder reducir su nivel de activación, por un lado, que normalmente en las competiciones suele tener picos muy altos y lo que hace es que mi rendimiento se ve disminuido, y herramientas a nivel de relajación, ya sea de relajación muscular, ya sea a través de la respiración, lo vimos en la última sesión, respiraciones diafragmáticas,
que tienen un beneficio muy grande a nivel competitivo, pero sí diferentes técnicas de relajación que no es, que creo que lo has mencionado tú, no es hago la técnica y ya está, no requiere obviamente de un profesional, requiere de un entrenamiento, requiere de unas sesiones, pero que sí que puede tener muchos beneficios, sobre todo por cómo la situación que me planteas en tus deportistas. Además de estas técnicas de relajación y de estas sesiones un poco de preparación específica a la competición, entraría tu papel como entrenador a intentar pues, utilizar las máximas herramientas posibles de las que hemos hablado, pero sobre todo haría un poco más de énfasis en el entorno seguro del que os he hablado hoy, Bea, porque normalmente a lo que se enfrenta el deportista en la competición es ese miedo a fallar, ese miedo a que no salga bien, pues intentando generar ese entorno seguro para que cada vez los entornos competitivos vayan teniendo un aspecto emocional más calmado. ¿Hay alguna cuestión más? A ver. ¿Hay alguna cuestión? Se quedó fuera de la sesión Fondi. Sí, sí, sí. Pues genial, no pasa nada. Sí, sí, ahí la tienes. Lo sentimos. Fondi está. Sí. Sí, sí. Me he conectado un momento en el micro. Nada, muchas gracias por la intervención y por, bueno, yo he tenido eso porque además me ha pasado este fin de semana y no es algo que esté habituado a que me ocurra, ¿no? Creo. Al final los atletas y los deportistas, pues bueno, en mi caso los atletas, pues sí que te reclaman y te piden en ese momento tu consejo, tu forma de ver las cosas o cómo canalizarlo, pero claro, estamos en el momento de la competición y a pesar de que intentas evitar y eliminar esos nervios o que piensen en otra cosa, incluso relajarse, pues te comentan pues que están bien, que incluso en el momento de calentamiento, la visualización, todo lo que los momentos previos a esa competición, pero luego lo cierto es que al final el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa y cuando salen a competir pues están reventados ya llega un momento hasta el punto de que en este caso pues llegó a abandonar, ¿no? Estando en un grandísimo momento de forma. Entonces, pues bueno, también a mí me dan vueltas la cabeza, ¿no? Como entrenador y como formador. Además es una niña de 17 años que es un encanto y que es súper implicada y súper disciplinada y que, vamos, no le ocurre siempre. En este caso le ocurrió. Hasta el momento habíamos tenido experiencias muy positivas, pero como ahora mismo está subiendo ya de nivel y a un nivel importante a nivel nacional, pues están apareciendo estas pequeñas trabas y, bueno, yo intento aplicar las técnicas que he aprendido durante mi carrera deportiva en este momento y en mi trayectoria y, bueno, simplemente eso, y agradeceros por, bueno, vuestros comentarios y vuestras ponencias. Fondi, sí que hay una cosa que creo que también salió en la charla anterior, ¿no? Que os hicimos la reflexión porque es algo que nosotros hablamos muchas veces sobre cuánto nos preparan como entrenadores para enfrentarnos a esa situación que tú tienes. Que a ti en los cursos de entrenador te enseñan lo que hemos estado hablando prácticamente toda la charla, ¿no? Conocimientos técnico-tácticos, pero cuánto influye el aspecto emocional y cuánto estamos formados para poder dar herramientas emocionales a nuestros deportistas. Creo que eso es clave y creo que tenemos que intentar cambiarlo. Hago un llamamiento desde aquí a las instituciones, a todos los responsables por este tipo de formaciones que se nos da como entrenadores, que todavía, por desgracia, nos dejan a un lado un aspecto que cada vez se está definiendo más como importante en el rendimiento, que es la estabilidad emocional, ¿no? El aspecto emocional del deportista. Sí que Fondi añadir a lo que ha dicho Miguel, creo que, bueno, que tú mismo has comentado lo que ya estás haciendo con esta atleta, está en un momento además muy delicado, efectivamente, pero que vayas implementando ya estas técnicas que mencionas, esa visualización, a lo mejor que vayas implementando esas técnicas de relajación, puede hacer que, aunque en la mayoría de campeonatos ella reaccione de manera positiva, cuando llegue ese momento de un campeonato que genera un poco más de inestabilidad, esté más preparada. Entonces, yo sí que te insistiría en seguir entrenándolo, que sea un hábito más o una rutina de entrenamiento más, igual que entrenaréis, imagino, la técnica de carrera, pues que estas técnicas a nivel psicológico poco a poco la vayáis implementando y que tú como entrenador pues seas esa imagen de templanza y tranquilidad que necesita ver siempre. También es muy importante.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, incluso os iba a decir que también nos tienen que enseñar incluso a gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque qué entrenador, que los que estamos detrás de la valla o en el banquillo, tal, pues no tiene las pulsaciones a 200, ¿no? Y las ganas de que, bueno, pues todo tu trabajo salga a brillar en esa competición, ¿no? Que al final es el reflejo de ti. Y bueno, al final también siempre he dicho que no solamente me siento un entrenador, sino un formador, ¿no? Al final los atletas y los deportistas para ellos somos el reflejo en el que se miran y el espejo en el que se miran y con el que crecen. Y nuestras decisiones muchas veces pues, son las que les llevan a otras cosas y bueno, también tenemos que aprender a gestionar, ¿no? Y por supuesto, no nos enseñan esto nos lo da el día a día de la vida y los batacazos que te pegan. Ahí es cuando aprendes realmente a gestionar y a intentar transmitir ese entorno de tranquilidad y de que sepan ejecutar lo que realmente han hecho tan bien cada día, ¿no? Sí, te invito entonces a que veas la primera charla de la que desgraciadamente te quedaste fuera, porque sí que hay justo una diapositiva en la que hablamos un poco de esa gestión emocional del propio entrenador, porque como tú dices es algo fundamental. Sí. Lo haré. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Gracias, Fondi. Bueno, Juan Antonio, yo creo que con esto ya podemos concluir. Juan Antonio dice, en mi caso, lo que utilizo es la visualización. E incluso si podemos viajar antes de la competición, vamos al campo de tiro, les pongo en la calle que les toca y se vean realizando esos tiros. La técnica, vamos, lo que van a hacer durante la competición. El tiempo, el momento. Perfecto. Y vayan teniendo esas sensaciones, ¿no? Sí. De que vayan... Es muy efectiva la visualización. Claro. Sí, en muchas modalidades deportivas. En ciclismo, por ejemplo, en las cronos, los ciclistas por eso hacen una vuelta o hacen buenas vueltas de reconocimiento y hasta había técnicas en las que los ciclistas ponían vídeos por las calles por donde para saber, pues cómo coger la curva, donde tienen que frenar, pues esa visualización en muchísimos deportes. Fundamental. Automovilismo, correcto. Bueno, pues yo creo que ha sido un placer tener a ellas dos, a Beatriz, a Marta, en las dos sesiones que hemos disfrutado y gracias a la cátedra, que la verdad es que ella nos ha posibilitado el poder tenerlas a ellas dos y vamos a intentar a ver si las podemos tener en más ocasiones, que es lo que queremos, tenerlas en más ocasiones. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer y un orgullo desde la Dirección General poder haber tenido la presencia y la participación de ellas dos y que hayan sido tan clarificantes, que sobre todo habéis sido muy funcionales en el aspecto de situaciones que se nos dan a los entrenadores y a las entrenadoras día a día y que, bueno, pues con esos pequeños consejos, grandes consejos, vamos a ir mejorando la práctica deportiva y, bueno, la calidad de nuestra formación en este ámbito. Por lo tanto, muchísimas gracias a las dos. A vosotros. Ha sido un verdadero lujo que hemos estado en febrero, esa sesión de febrero y hoy la de marzo, y como os decimos desde la Dirección General, intentaremos rescatarlas, aunque son dos mujeres con muchísima, como decimos en Aragón, muchísima faena. Muchísima faena. Sí, es verdad. ¿Vale? Muchísima faena. Y bueno, pues el calendario que tienen es bastante complicado, pero bueno, lo intentaremos, seguiremos intentando. Estaríamos encantadas. Y como también no nos queda más que agradeceros a todas y todas las que estáis al otro lado, perdonar los problemas técnicos que tuvimos en la anterior sesión y que en esta pues hemos tenido otros diferentes y que, bueno, pues que vamos a ir poco a poco puliéndolos, ¿de acuerdo? Os emplazamos a las siguientes, os iremos informando, tenemos algunas nuevas que ya están allí en el banco o en el repositorio para poder empezar a lanzarlas, pero ya os iremos informando de las nuevas formaciones del programa Formación Deporte Aragón, desde la Escuela Aragonesa del Deporte y desde la Dirección General, pues bueno, os agradecemos vuestra participación y que, bueno, sigáis apostando por la formación que es fundamental para mejorar el deporte en Aragón, en nuestro territorio. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós.